¿Quién es el que vive? Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que están en su casa de oración. Hoy es un día especial para mi persona, porque estoy aquí acompañado con mi esposa y con mi hija Victoria. Primera vez que estamos los tres acá en la congregación. Teníamos poco tiempo, pero es la primera vez que estamos los tres aquí. Y entonces, bueno, es algo especial tener a la familia en este lugar, ¿no? Bien, damos gracias al Señor por esta oportunidad, nos permite estar acá para aprender más de su palabra. Hoy vamos a continuar con lo que es un tema que comenzamos la semana pasada sobre el triaje teológico. A petición de la pastora María vamos a hacer un recuento de lo que se dio primeramente y vamos a continuar con lo, como ya les dije, con lo que faltó la semana pasada. Para los que, hermanos, que no estuvieron acá, vamos a ubicarnos entonces en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a, como podrán ver, el título de la enseñanza de esta tarde se llama El triaje teológico. Ya vamos a explicar qué significa eso y por qué la importancia de este tema, que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de debatir, discutir, como lo quieran llamar, ciertos temas, ciertas doctrinas cristianas, y que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Por eso la razón de ser. Primera Corintios capítulo 15 versículos 3 al 5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Bien, en este texto que acabamos de leer, 1 Corintios 15, 3 al 5, es el resumen de lo que es el Evangelio. Que es el Evangelio según esto que acabamos de leer, que Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó y que luego apareció a los discípulos y a más de 500 seguidores, dice el capítulo. Entonces, la esencia del Evangelio es la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y su aparición a los discípulos y a más de 500 seguidores. Esa es la esencia del Evangelio. Cuando alguien me pregunta cuál es el mensaje central del Evangelio, es eso, porque el Evangelio gira en torno a la persona de Cristo, y la obra de Cristo fue su muerte y resurrección. Eso es lo que la Biblia enfatiza, esa es la razón de ser. Esa es la razón de ser, que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que estableciera los sacrificios como una sombra de lo que ahí iba a suceder, que es un sacrificio perfecto, ese cordero inmolado que iba a ser. Entonces, la palabra triaje es una palabra que viene del origen francés y significa, como lo ven allí, clasificar, separar, escoger. Esta es una terminología que surgió en la Europa del siglo XIX, 18, 19, por allí, en las guerras, para clasificar la gravedad de los heridos. Los heridos se atendían según la gravedad de sus heridas. Si los que están en peligro de muerte, pues se atendían primero que los que podían aguantar un poquito más o se podían atender a sí mismos. Entonces, eso es lo que significa triaje: clasificación, separación y escoger. ¿A qué viene o cómo se puede aplicar este término en la doctrina cristiana, en el Evangelio? Bueno, porque hay doctrinas que son fundamentales en la fe cristiana y otras que son de segundo orden, en las que podemos tener diferencias, y otras que son debatibles en el sentido de que nadie tiene la razón en cuanto a esos temas. Entonces, las doctrinas fundamentales de la fe se basan solo en las Escrituras. Para empezar por allí, lo vemos en la ilustración de la Santa Biblia, las Escrituras que tenemos nosotros, los 66 libros. En eso se basamos la doctrina cristiana, no en otra cosa. O sea, no podemos basarnos en otro libro, por muy mucha sabiduría que tengan, por mucha utilidad. No podemos basar nuestra doctrina cristiana en otro libro que no sean las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia.
¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es el método idóneo de interpretación bíblica a la hora de estudiar las escrituras? Hay varios, pero el mejor, y no porque sea mejor significa que no contiene errores, porque todos los métodos que el ser humano realiza tienen sus dificultades, sus falencias, sus fallas, ¿no? Pero el mejor es el histórico gramatical para estudiar las escrituras. Histórico porque toma en cuenta el contexto histórico en el cual se escribió el libro, el contexto cultural que sucedía en la mente del escritor, en qué estaba pensando cuando escribía. Eso es el contexto histórico. Y gramatical porque toma en cuenta los idiomas originales que se escribió la Biblia, a saber, el hebreo, el griego, el arameo, el género literario en el cual se escribió el libro. La Biblia tiene libros históricos, libros sapiensales, libros proféticos y libros que son de mucha doctrina, como es el caso de las epístolas. Acá acabamos de leer 1 Corintios 15, 3 al 5, eso es doctrina, la doctrina del Evangelio. Y también toma en cuenta lo que es el significado de las palabras en su idioma original. Hay un detalle con las traducciones de cualquier texto, que en su idioma original no dice lo mismo en el idioma que nosotros podamos leer, por ejemplo en castellano. Entonces, cuando leemos la Biblia en castellano, la traducción no es del todo fiel al original, en el sentido de que no hay palabras que se le consiga un equivalente que diga lo mismo que quiso decir el autor original. Eso se lo puede decir cualquier persona experta en lenguaje, que no hay dos idiomas iguales. Cada idioma, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, tiene su razón de ser, tiene su sentido. Entonces, cuando traducimos un texto del español, por ejemplo, al inglés, hay palabras que no tienen parecido y hay que buscarle la que más se asemeje a esa que queremos traducir. Esto te lo digo porque nosotros vamos a encontrar muchas palabras en la Biblia que en castellano significan una cosa, pero como es una traducción y es la única palabra que pudieron conseguir para reflejar lo que el autor quiso decir, pues tiene esa limitante. Cuando uno va al idioma original, encuentra que tiene mucho significado, tiene mucho más significado. Entonces, para eso usamos lo que son los diccionarios de hebreo, griego y arameo. Esto del género literario y estudiar la Biblia usando este método histórico gramatical nos va a permitir leer la Biblia sin lentes teológicos. ¿Qué llamamos lentes teológicos? Bueno, que cada cristiano, más del 90% de los cristianos, leen la Biblia conforme a como se lo han enseñado en su congregación. Si usted se pone a leer la Biblia quitándose los lentes teológicos, te va a encontrar fácilmente que dice, oye, la Biblia dice esto, pero en la iglesia hacen esto. Eso va a pasar. Entonces, es allí donde uno se tiene que hacer una de dos cosas: o por amor a la obra calla, o intentar cambiar las cosas, que a veces no es bien recibido. Pero cuando uno lee la Biblia así, quitándose los lentes denominacionales del pentecostalismo, del liberalismo, y uno lee las escrituras y uno se va a encontrar con que wow, no es lo que me están diciendo. Entonces hay muchas cosas allí que se pueden ver. Yo en una oportunidad leí la Biblia así, estaba atravesando un momento difícil en mi vida y como tenía tiempo de leer la Biblia, pues voy a leer la Biblia quitándome los lentes teológicos. Y ahí me convencí de la teología reformada, que es Biblia. Ahí me convencí. Al principio me resistía, porque yo decía, no puede ser, como que los reformados tienen razón. Pero en ese momento no me interesaba la teología y bueno, al final de cuentas me quedé convencido de que la teología reformada es 100% bíblica. Entonces, el lente teológico uno encuentra que sí hay respaldo bíblico. Y los otros métodos, que es el deductivo, que es el que las personas más utilizan. Deductivo es porque la persona va al texto para apoyar la suposición que ella tiene.
Es decir, uno va, de una manera deductiva, la persona va a la Biblia para encontrar apoyo en lo que cree, no para moldear o aprender algo. Ese es el método deductivo. El contrario, que es mejor, es el inductivo. La persona va a la Biblia con una mentalidad abierta, dispuesto a ver qué le dice el texto y qué le enseña. Ese sería el contrario. El alegórico, cuando se usan figuras, interpretar la Biblia de manera alegórica tiene muchas dificultades, porque si tomamos todo alegórico, entonces vamos a espiritualizar todo. Y la Biblia no se espiritualiza todo. Hay símbolos, eso sí, como el libro de Daniel, de Apocalipsis, Ezequiel, pero ese es justamente su género literario. Y hay que interpretar el libro en su género literario. Y el literal, que es cuando se hace todo tal cual lo dice el texto, también tiene sus dificultades. Por ejemplo, el pasaje donde Jesús habló, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te entrar a la vida eterna con un ojo que irte a la condenación con los dos. Si interpretáramos ese texto de manera literal, nadie tendría ojo. ¿Cuál es el original? ¿Ah? ¿Cuál es el original? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el original? Disculpe, no le escucho. ¿Cuál es el original? Todo tiene diferente. Ya, disculpe, No la entiendo. no lo entendí, pero dime. Al original, eso quiere decir Igual al original. al original. Igual al original. Ah, ok. Lo que pasa es que él Sí, lo sí. dice pegado, así Sí. rápido. Sí, entonces esa es la dificultad con el método literal. Hay cosas en la Biblia que son literales. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer, de 1 Corintios 3, de 15, 3 al 5. Eso pasó. Eso es literal. Eso pasó. Cristo murió, se fue sepultado, resucitó y fue visto por los discípulos. Pero hay pasajes en la Biblia como ese ejemplo, o el otro ejemplo que puso Jesús de cortarse la mano. ¿De qué hablan esos pasajes? De tomar medidas drásticas en ciertas ocasiones, así como se interpreta el pasaje. El mejor método de interpretación de la Biblia es el histórico gramatical. Toma en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico y el idioma y el género literario que se escribió el libro. Importante a la hora de estudiar lo que es el idioma. Nosotros, bueno, el material para estudiar la Biblia es costoso, ¿no? Sin embargo, hay aplicaciones como la RB60 Strong, que la pueden descargar, ahí te dice el significado de las palabras en el texto en su idioma original. Pregunta hasta acá. Historia dramática. La historia dramática la trae en la Valera, o sea, como hay varias y también en la Reina Valera. Ah, la versión. Está en el mundo. ¿Cuál es que trae más la historia dramática? ¿Cómo? ¿Cuál es la historia dramática que trae la Reina Valera? ¿Es que trae más la historia dramática? No, la gramática se refiere a lo que es el texto en sí. Por cierto, se me olvidó mencionar lo que es la función de cada palabra. Hay palabras que son verbos y palabras que tienen otra función dentro de la oración. Entonces, eso ayuda a la interpretación, pero eso es algo muy pesado, que la gramática es algo bastante tedioso. Pero es un método bueno para estudiar las escrituras. No es infalible, como ya le decía, porque para interpretar la Biblia se necesita el Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las escrituras porque las se han de discernir espiritualmente, y para él eso no ocurre y no las puede entender. Necesariamente necesitamos el Espíritu Santo para entender las escrituras, pero esto ayuda mucho. Una persona que no es cristiana puede estudiar la Biblia desde este punto de vista, puede ser un experto biblista y aún así no le va a hacer nada porque no tiene el Espíritu Santo que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, la persona puede hacer mucha teología, porque no tiene si no tiene el Espíritu Santo para ministrar, No hace nada, porque al final el que hace la obra de salvación y de regeneración es el Espíritu Santo. Amén. De hecho, hay mucha gente que ha estudiado la Biblia y la cae, no hace más nada. La semilla cae en mala tierra, no germina. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Bien, ¿cómo determinamos las doctrinas fundamentales? Es una pregunta y la respuesta la tenemos en el Salmo 119, 160, que en su primera parte dice: la suma de tu palabra es verdad. Para nosotros poder hacer una doctrina en el Evangelio, una doctrina cristiana, tenemos que tomar en cuenta todo lo que dice la Escritura. No podemos basar una doctrina
en un solo libro. Tenemos que leer todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, para ver qué nos dice toda la Biblia en cuanto a esa doctrina. Por ejemplo, la justificación, que es la declaración cuando el Padre imputa la justicia de Cristo en la vida del creyente y lo declara justo, como si nunca hubiese pecado. Para poder entender la justificación tendríamos que estudiar toda la Biblia, y al final tendremos un concepto muy equilibrado, muy centrado en lo que es la doctrina de la justificación, por ejemplo. Entonces, Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea, tenemos que tomar en cuenta toda la Biblia. En el caso de nosotros los reformados, usted va a encontrar que siempre va a haber oposición. Y cuando uno habla de, por ejemplo, de la elección, de la predestinación, del libre albedrío, siempre se van a ir pasajes del Antiguo Testamento. Siempre. Y resulta que acontece que la revelación es progresiva, no va hacia atrás, va hacia adelante. Va hacia adelante. ¿Por qué digo esto? Porque uno le presenta pasajes como ese que acabo de citar de 2 Corintios 2:14, de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Entonces citan pasajes de Deuteronomio que dice que Dios le pone al hombre a escoger. Siempre se van a ir al Antiguo Testamento, y resulta que no es hacia adelante que uno tiene que ir, porque la revelación bíblica es progresiva, va hacia adelante, no hacia atrás. Ok, la progresividad de la revelación bíblica se refiere a eso que le acabo de decir. Entonces, el triaje teológico es una propuesta hecha por el doctor Albert Moller. Importante eso, esto no es invención mía, esto no es invención de su servidor. Albert Moller, hasta los momentos, es el presidente del Seminario Teológico Bautista en los Estados Unidos. Los bautistas en ese país son mayoría, son una denominación muy importante. Entonces, el hombre está allí en un cargo bastante estratégico. Y él dijo lo siguiente acerca de las doctrinas. Ahí está lo más resaltante. Él dijo lo siguiente: todas las doctrinas son importantes, pero hay algunas que tienen que ver directamente con la salvación. Hay doctrinas que si no se creen, no se es cristiano. Vamos a ver cuáles son esas doctrinas más adelante. Entonces él dijo, todas las doctrinas son importantes porque toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay doctrinas que tienen que ver directamente con la salvación, que si no se cree, no se es cristiano. Y vamos a dar ejemplo de eso más adelante. Él sigue diciendo, hay otras doctrinas que no tienen que ver con la salvación, pero sí son muy importantes para el crecimiento espiritual y santificación. Y hay otras doctrinas que no tienen que ver con el crecimiento y santificación, pero pueden ayudar. Y sigue diciendo el doctor Albert Moller, la verdad de Dios debe ser defendida en cada detalle. La verdad de Dios debe ser defendida en cada detalle, pero debemos diferenciar que es incuestionable, debatible y tolerable. Entonces, como dice aquí, hay doctrinas que son intocables, hay doctrinas que son tolerables, y hay doctrinas que son debatibles, que se refieren a puntos de vista, como dice acá. Albert Moller, ¿no? Dice Albert Moller. Albert Moller. Hay doctrinas que son intocables, hay doctrinas que son tolerables, y hay doctrinas que son debatibles, que tienen que ver, como dice acá, con puntos de vista. Entonces, Como cuál es la testigo de Jehová, la séptimo día. no, eso no entra en lo que es la doctrina cristiana. Eso es una herejía. ¿Eso es? Herejía. Porque de hecho es fundamental. ¿Y la jesuita? ¿Perdón? Y la jesuita también otra. Sí, los jesuitas dicen, Sí. eso es con los católicos. Igual, preguntas hasta acá. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Ok. Ya, ya, ya. ¿Por dónde va? ¿Puedo preguntar? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar? Sí, ¿Qué ya. significa debatible? Debatible es que nadie tiene una verdad certera en cuanto a eso, entonces podemos discrepar. Podemos discrepar, o sea, entonces podemos debatir como cristianos, como hermanos en la fe. Y yo puedo tener mi opinión, usted puede tener la suya. Seguimos siendo hermanos en Cristo, no nos vamos a pelear por eso, no nos vamos a dividir. Lo que sí les puedo decir que en esta parte, adelantándome un poquito, es donde más se presentan los problemas entre cristianos a la hora de debatir las escrituras.
es justamente en las que son debatibles. Es donde más se presentan los problemas. O sea, en lo que no es intocable, no tenemos ningún problema. Pero aquí, yo diría que un 70% de los problemas entre cristianos se presentan. Yo diría que en esa parte, en lo que es y no sé si me quedó corto en cuanto al porcentaje, pero es ahí, justamente donde es debatible es donde más peleamos. ¿Cuál era intocable de la pentecostal? No, me refiero a lo que tiene que ver con la salvación. Por ejemplo, la primera es la inspiración y autoridad de la Biblia. Eso es intocable. Si quitamos, las escrituras son la base de nuestra fe. Si las quitamos, ¿qué nos queda? Se nos cae el edificio. Porque cualquier cosa puede ser admitida. ¿Y la tolerable? Es donde podemos diferir y podemos tener un punto de vista en cuanto a la vida cristiana que nos puede beneficiar o nos puede hacer vivir en una posición en la que tenemos zozobra, miedo. No, la iglesia universal. No, aquí estamos hablando solamente de lo que es el evangelio como tal. De otro grupo sectario, de hecho, el problema de ellos que ellos tienen, agregan otras cosas. A su manera. Agregan otras cosas. Ok. Voy a la siguiente lámina. Bien, aquí tenemos el ejemplo de un hombre llamado Jorge Calisto. Él vivió durante el siglo XVI en el proceso de lo que la Reforma Protestante. Él era un sacerdote católico, pero él intentó allanar las diferencias entre católicos y protestantes en ese momento. Y fíjense lo que él dijo, ¿no? Él dijo lo siguiente: todo lo que está en las escrituras ha sido revelado por Dios, pero no todo tiene igual importancia. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Muy parecido a lo que dijo el doctor Abel Moller. Lo demás es también importante, pues es parte de la revelación divina. Y por tanto no podemos desentendernos de ello, pero no es fundamental, lo tolerable. Entonces él dice que lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Segundo siglo que hay. Siglo XVI. Sí. Siglo XVI. Fíjense, por ejemplo, que dice Mateo 23, 23. Aquí está Jesús enfrentando a los fariseos, escribas y fariseos, en ese famoso pasaje donde le dice varios ayes, y le dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? En el versículo 23, él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesucristo estaba enfatizando en este texto que hay cosas que son lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Aquí Jesucristo nos está diciendo que hay cosas en la ley que están por encima de otras, que no, como él mismo lo dice en ese pasaje, que es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El ministro cristiano tiene que enseñar todo lo que dicen las escrituras. Todo eso se llama el consejo de Dios, todo lo que las escrituras nos dicen, poniendo siempre el énfasis en lo que es intocable, tolerable y debatible. Ese mismo texto de Hechos 20:27 en la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: pues yo les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Volviendo a 1 Corintios 15, 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice así: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y lo vieron los 12.
Entonces, como dice acá, no existen doctrinas más importantes que otras en el sentido de que todas tienen su nivel de importancia, dependiendo de hacia dónde apuntan. Dependiendo de dónde apuntan, si apuntan hacia la gloria de Dios y hacia lo que hacemos en la iglesia. O sea, al final, como decimos los reformados, solo y Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Hacia ahí es donde debe apuntar nuestra forma de defender las escrituras. Queremos vivir una vida conforme a Dios para que le dé gloria a Él y honrar a su iglesia. Ese debe ser la meta de todo creyente, vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, Cristo es la única verdad absoluta. 1 Corintios 3, 4 dice, porque hablando de eso, diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Entonces, en cuanto a las divisiones que se puedan presentar, como hay orientación, como la iglesia universal, el séptimo día, sí, el jesuita, la iglesia liberal, mucha competencia. Entonces, ahí, en los tiempos del apóstol Pablo ya había ese tipo de divisiones. O sea, no es algo exclusivo de la iglesia de un tiempo para acá. De la iglesia primitiva han habido pruebas. De hecho, en el mismo momento que los apóstoles todavía estaban vivos, habían amenazas a la doctrina cristiana. Habían amenazas de movimientos filosóficos. De hecho, el apóstol Juan escribió su primera carta combatiendo a los gnósticos, que era un grupo filosófico que decía que Cristo no era humano, negando así su persona humana, su encarnación, como dice Juan 1.1. Y el combate era esa corriente filosófica que se había metido en la iglesia, o estaba por meterse, estaba haciendo daño, y escribió su primera carta pues justamente combatiendo al gnosticismo. O como vemos también en Hechos 15, cuando se reúnen en la iglesia para debatir, tratar el tema de los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio, porque en un principio la iglesia era de puros judíos y ellos tenían su costumbre. El libro de los Hechos capítulo 2 dice que ellos vivían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era lo que les había enseñado el maestro, pero todos eran judíos. Cuando empiezan a llegar a los gentiles es cuando empiezan a ver las diferencias. Y ellos quisieron, este problema había que tratarlo, porque algunos proponían que se circuncidaran en el caso de los hombres y que todos guardaran la ley de Moisés, 613 mandamientos. Y dice Jacobo, ni nosotros ni nuestros padres pudimos hacerlo, lo van a hacer ellos que vienen de otro trasfondo. Entonces, ¿qué hicieron? Establecieron que se abstuvieran de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Allí establecieron la doctrina bíblica. Para ellos eso fue fundamental. Esa fue la doctrina fundamental. Eso, como yo le decía a un hermano en una ocasión, eso fue la primera confesión de fe de la iglesia. ¿Esa es la antigua ley? No, ellos redujeron la ley de Moisés en esas 4 cosas. ¿Cuál? Abstenerse de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahogado porque de hecho hay gente que lo practica de esa manera. Por ejemplo, en el caso de los pollos, que no lo degollan, sino que le quiebran el cuello. Y entonces la sangre de ese animal permanece en la carne. Y en la ley judía estaba prohibido comer la sangre de los animales. Pero eso es algo que ya hoy en día quizá no tiene tanta connotación como ellos en su momento. Sin embargo, el animal debe ser degollado para que bote la sangre. Así que ellos nunca aceptaron los judíos el Corán, y el judaísmo no aceptaron la gracia. Ellos aceptaron la antigua, Sí. La antigua ley, no aceptaron la gracia para ellos. Okay. La guerra que hay entre ellos. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ok. El equilibrio bíblico, importante es. El equilibrio bíblico es simplemente dejar que las escrituras marquen cuál es ese punto en el que debemos estar. Ese es el equilibrio bíblico. Como un malabarista que va cruzando una cuerda floja y necesita una vara para poder caminar, porque si no se cae. No, pues no es mejor que nosotros copiamos, y después que copiamos y así, porque no estamos copiando y me escuchan muy bien, estoy intentando. No entiendo. No, revisen con esa información con el grupo, amigo, porque la cuestión es por el tiempo. De todas maneras está quedando grabada aquí. Sí. Sí, entonces bueno. En el equilibrio bíblico tenemos dos extremos que son dañinos. Tenemos el lado fundamentalista y
tenemos el lado liberal. La semana pasada decíamos que el liberalismo fue un movimiento que comenzó en Europa en el siglo XVIII, porque había corrientes filosóficas que en ese momento se estaban levantando, como el racionalismo, como la ilustración, que decían que todo aquello que no era procesado a nivel de la razón no debía ser tomado en cuenta, y en eso entraba lo espiritual, lo sobrenatural. Entonces eso estaba golpeando mucho lo que era el evangelio en ese tiempo. ¿Qué hicieron un grupo de teólogos? Empezaron a suavizar un poco la autoridad de la Biblia y llegaron al punto de alegorizar lo que dice las escrituras en cuanto a lo que es lo sobrenatural. Para ellos, la caída del hombre, el cruce del Jordán, del Mar Rojo por parte de los hebreos, y todo lo milagroso era algo alegórico, o sea, nunca pasó, restándole y quitándole la autoridad de las escrituras. Que hoy en día llevamos liberal a otro grupo de personas que no tienen un fundamento en su vida cristiana, es otra cosa, pero el verdadero liberalismo comenzó allí, en ese quitarle la autoridad a las escrituras. Entonces, del lado liberal tenemos que esa falta de equilibrio genera ambigüedad doctrinal, se cree cualquier cosa. Al creer cualquier cosa podemos abrazar otras religiones, que se llama el ecumenismo. O sea, aceptar a otra persona, confraternizar con ellos, en el sentido de tener relación religiosa, de fe, quitando las diferencias. ¿Por qué llegan a esto? Porque justamente no hay un equilibrio bíblico. Y al final ellos dicen que todo es cuestionable. O sea, no hay verdades absolutas en la Biblia. No hay verdades absolutas en la Biblia. Entonces ellos dicen, bueno, que hay que repensar el Evangelio. Algunos llegan a decir eso. Incluso cantantes cristianos han caído en eso. Y cada vez que hablan, pues, la meten hasta el fondo. Por el otro lado tenemos los fundamentalistas, que son cerrados. Ellos dicen, todo lo que dice la Biblia es importante, no podemos quitarle nada, y es verdad, no podemos quitarle nada, pero no tienen ese equilibrio para decir esto se puede hacer, esto es para nosotros en este tiempo, esto no lo es. Ese es el estar cerrado en ese fundamentalismo los aísla del resto de la cristiandad. O sea, ellos dicen solamente nosotros tenemos la única doctrina sana. Somos los únicos que tienen sana doctrina. ¿Qué hacen ellos? No confraternizan con nosotros hermanos de otras denominaciones. Ese es el aislacionismo. Los dos al final tienen una cosa en común, una división constante. Siempre usted va a ver que se van a dividir grupos de los fundamentales y los liberales. Siempre. Eso hace que las iglesias... Como liberal, iglesia liberal y la iglesia conservadora. Sí, siempre van a ver, porque ¿Cuál hay diferencia entre la liberal y la conservadora? Bueno, que la conservadora tiene mucho énfasis en el uso y costumbre. Por ejemplo, hay iglesias donde yo no podría estar aquí en este lugar así vestido, tendría que estar con usted, mínimo. Es un conservadurismo terrible, que no es que es malo, pero no podemos limitar y hacer que eso sea lo que define mi santidad. Hay iglesias donde el hombre no puede usar, no le permiten usar jeans. Para eso ello es pecado, el lado fundamentalista, que son los conservadores. Y de lo liberal, bueno, no hay reglas. ¿Cuál es lo idóneo que dicen las escrituras? El equilibrio bíblico. Sí, la libertad se puede vestir como yo quiero, lo importante es que está en santidad, en santidad y comunión con Dios. Sí, pero la salvación no viene por la victoria. Pero comete un error, entonces allí está ese detalle. ¿Qué voy a decir algo? No, que caen en el extremo también. Sí, caen en un extremo, porque entonces como no hay, como tienen una ambigüedad doctrinal, todo es permitido. Porque los liberales manejan otras doctrinas. Y Sí. eso lo está escuchando hace días en el radio. Donde ellos son libres, pero aquellas son como que más rescatadas, ¿entiendes? Sí, sí. La mujer van con falda. Sí. Pero resulta que acontece que ni una ni la otra está en equilibrio con la palabra. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque el conservadurismo no te hace santo
Y el liberalismo revela que tú eres, revela lo que hay en el corazón. No quiere agradar, darle gloria a Dios con mi forma de vestir. La Biblia, en cuanto a las mujeres, en 1 Timoteo 3 dice que debe vestirse con pudor, castidad y modestia. Eso no tiene que ver con falda, pantalón, es que cubra su cuerpo. Una falda puede ser muy larga, pero puede ser muy ceñida al cuerpo. Y eso igual eso es sensualidad. Sí, pero si una persona que no está en el espíritu, que está en la carne, y abraza a un hermano y la no la está abrazando en el espíritu, no la está tratando por emoción en la carne, es un pecado. Y entonces, del lado fundamentalista, una mujer puede pensar que es muy santa porque no se viste así, pero esa es una mala actitud. ¿Por qué? Porque hace justicia propia y ve a las otras mujeres por debajo del hombre. Cree que eso es santidad. La santidad no consiste en cosas que yo debo o lo debo hacer. La santidad es que yo me aparte del pecado y viva para Dios. Eso es la santidad. Que se ve reflejado en mi forma de vestir es otra cosa. Eso, pero la santidad no consiste en no te ponga y no use. Es igual, no es para Dios. Porque fíjese que ni vestirse castamente, como dice Pablo a los Colosenses, te ayuda a dominar la carne. No lo ayuda. Una mujer se puede vestir de manera muy decorosa, pero eso no le va a ayudar a combatir el pecado. Como si no está en el espíritu, se está quemando, casas. Y de la liberar, pues, wow. Bien, ¿otra pregunta hasta acá? Ok, pasamos a la siguiente lámina. Ok, aquí vemos el triaje 1, son 3 triajes. Está en rojo justamente porque en el triaje 1, que es donde están las doctrinas fundamentales, que es lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Doctrinas de peligro de muerte, es el triaje 1. Son doctrinas de primer orden y están relacionadas directamente con la salvación. Ejemplo, la autoridad y la inspiración de la Biblia. ¿De dónde nosotros, o cuál es nuestra fuente para saber qué le ha revelado Dios al hombre? ¿De dónde tomamos eso? De las Escrituras. Es una doctrina fundamental. Si nosotros buscamos a Dios en otra fuente, estamos en peligro de muerte porque no estamos asistiendo a la fuente que da esa información. Por eso es peligro de muerte. Alguien que ignora lo que dice las Escrituras no es salvo. No es salvo, simplemente. Ok, entonces son doctrinas que están relacionadas con doctrinas de primer orden. Y aquí, bueno, es el peligro de muerte porque quien las ignore no ha sido salvado. El Espíritu Santo no ha iluminado su mente, su corazón, para que acuda en arrepentimiento y fe. Por eso es un peligro de muerte. Este es el primer triaje, la primera clasificación, la primera separación, la primera escogencia. Aquí están todas las doctrinas que los cristianos, tanto fundamentalistas como liberales, tenemos que creer. Esto es lo que define la salvación de cada individuo. Creer la doctrina que están acá, que ya la vamos a ver. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Ese es el 3G1. Peligro de muerte, doctrinas de primer orden, que tiene que ver con la salvación. Ok. Triaje 2. Doctrinas de segundo orden. Son importantes para crecer en la santificación. Esas son las doctrinas del triaje 2 o de segundo orden. Doctrinas que tienen que ver con la santificación. Son doctrinas donde vamos a ver la vida cristiana, ya sea de una manera o de otra. Allí está contenido aquí. Aquí es donde, como yo le decía a los hermanos la semana pasada, las amistades cristianas empiezan a verse separadas. Aquí, porque en el 3G1 todos somos hermanos, todos nos abrazamos lo mismo, pero aquí ya comienzan a verse las divisiones. Ejemplo, arminianismo y calvinismo. Nosotros como reformados estamos en cierta manera, de muchas comillas, enemistados con los pentecostales. En ese sentido, pues, entre muchas comillas, no es que somos enemigos, pero sí nos separa esa visión que tenemos del Evangelio.
Aunque no son pentecostales. No, nosotros fuimos pentecostales en un tiempo, ahora somos reformados. Entiendo eso. Nosotros abrazamos lo que son las doctrinas de la gracia, que fue lo que predicaron los reformadores en el siglo XVI, que mencionaba hace un momento. Y nosotros hemos visto que esa es, como yo le decía hace unos minutos, una teología más bíblica. Y son doctrinas que cambiaron el mundo. Nosotros, lamentablemente, en América Latina lo que nos llegó fue el catolicismo romano, que bastante daño que ha hecho. En cambio, en los países El del catolicismo norte, romano lo trajo fue Constantino, ¿no? no, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cuando llegaron a estas tierras. Y el primer papa de la iglesia ramera no fue Constantino. No, esos son detalles en la historia que mucha gente ha manipulado a su favor. Pero el catolicismo romano no apareció de la noche a la mañana, no fue que por decreto apareció, no. Eso fue un proceso que se tomó su tiempo. Más o menos ya para el siglo VIII ya el catolicismo existía como tal. ¿Se Para acordó? yo diría el catolicismo romano y estaba el ¿Cómo? Cristo vino antes de venir Jesús vino a la tierra, cumplió su misión antes que está la iglesia católica o tal el judaísmo. Estaba el judaísmo, de hecho Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. De los judíos. Y el judaísmo y el Corán es la misma cosa. No, son pueblos opuestos. Pues, pues sí que esa guerra santa ya entre el judaísmo y el Corán tienen los menores Son sola. pueblos opuestos. Y después de eso que vinieron la religión católica, la católica. No, el Islam nació en el siglo VII, año 600. Y la viene entre la iglesia católica. No, ellos nacen en ese tiempo, pues. Y la nueva dice Salam Aleikum, ¿no? Sí, bueno, los Y los pelatinos, musulmanes. los musulmanes, dice que los musulmanes. Sí. Y el Corán y el judaísmo son tres que se están matando de la guerra Sí. santa. Y después llegó la gracia que es Jesús. Y después la Bueno, gracia Jesucristo llegó primero. primero, ¿verdad? Todas estas son cosas, divisiones en la historia. Ajá. ¿Cómo? Abajo dice que es el triaje 3. Son doctrinas de tercer orden. Son importantes para la edificación, pero se caracterizan porque nadie tiene la verdad absoluta en estas áreas. Y como yo les decía, es aquí donde más los cristianos discuten. En doctrinas que son debatibles, que no son fundamentales de fe, es allí donde se discute. Allí donde más los cristianos pelean. Entonces, fíjense lo que dice lo que dice Colosenses 2, 16 al 23. Búscalo por acá. Sí, Colosenses 2, 16 al 23. Por aquí se me perdió Colosenses. Aquí está. Una pregunta. Ajá. Doctrina del tercer orden. Y esa doctrina que salió ahorita que ahora que salgan a todos sus noticias, la nueva orden. ¿La nueva? La nueva orden es una doctrina satánica. No la he escuchado realmente. No La sé. nueva orden. Primera vez que la escucho. Donde hay gente, son gente de real, de poder, dinero, gente que dominó. 16 al 23. Vamos a creo que lo tengo por acá en la siguiente lámina. Ahí está. Pues ya no tengo una ¿No debía anotar la otra? No. Ok, vamos a regresarlo. Ok, fíjate lo que dice Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Fíjense como dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Que ya le decía, el lado conservador tiende a colocar cosas que son mandamientos de hombres en realidad.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ejemplo, la vestimenta, o sea, lo que yo le decía, tiene sabiduría en cuanto a culto voluntario. Pero ¿qué dice Pablo? ¿O qué dicen las escrituras, mejor dicho? En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, yo me puedo vestir de una manera muy conservadora, pero eso no me va a ayudar a combatir el pecado que mora en mí. Por eso, ni legalistas ni liberal. El legalista hace su propio estándar de santidad, creyendo que así agrada a Dios, y el liberal no le importa lo que hace. O sea, le resta importancia a lo que es vivir para Dios. Sí, pero el evangelio que la iglesia es una iglesia que ellos predican pura por predicar. Si tú no tienes Sí. avión, Y mensajes no centrados en el tienes hombre. carro, tú estás cómodo en pecado. Si tú no tienes bendición en pecado, y ellos hacen doctrina a su voluntad, hasta sacar libros, hace discursos Ajá. Romanos capítulo 14, del 1 al 23, no lo vamos a leer porque es bastante largo. Pero ahí dice, por ejemplo, Pablo, en el primer versículo, él dice, recibir al de 14, 1 al 23. Aquí lo tiene. Él dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Empieza a decir que porque uno dice que es bueno comer carne, el otro dice que no, el otro dice que beber ciertas cosas, el otro dice que no, y cada quien, hay una discusión allí en cuanto a lo que se debe y no debe comer en este caso. Y él dice que cada quien esté convencido de su propia mente. Si para en ese momento era una persona no tenía problema en comer carne, que lo hiciera, pero no juzgara al que no come, y el que no come no juzga al que come. Ahí vemos un equilibrio. El séptimo día no come cochino, pero dice que el cochino es una maldición. Sí, Come eso cochino es una carne. es un animal inmundo en la ley de Sí, Moisés. no lo come. Ni pescado con escamas. Ni pescado Ni con sin escamas. escamas, sí. Ajá, sin escamas. Y le dice que todo Ni animal que marisco come, tampoco. que todo Ni animal marisco, ni camarones. Ni Porque- conejos, nada de nada, eso. sí. Nada el de séptimo eso. día. Sí. Dice que el cochino trae un parásito. Sí, en cierta manera tiene su Sí lo sabe. razón, porque el animal es contaminado, entonces mucha grasa, no se sabe qué come, tiene esa dificultad. Sin embargo, a nuestros días, pues eso es algo que ya no tiene tanta importancia, pero sí es importante cuidar la salud. A mí, por ejemplo, la grasa me hace mucho daño. No, pero esa nueva reforma viene de un movimiento. ¿Cómo? La nueva reforma viene de un movimiento cristiano. Es una corriente en el Evangelio. Pero ¿sabe qué parte de la Biblia sale? Bueno, porque en el siglo XVI había una sola iglesia, que era la iglesia católica, pero la iglesia monopolizó la Biblia. No dejaba que la gente la leyera en su idioma común. Solamente el papado tenía el control de las escrituras, o sea, monopolizaba el mensaje y la gente hacía lo que el papá dijera. El papá decía, tírense al río contaminado, la gente se tiraba porque no podía leer la Biblia para contradecirlo a él. ¿Qué hicieron los reformadores? Que fue un proceso que duró, no fue de la noche a la mañana tampoco. Hubo muchos muertos. Sí. Ahí está metido el padre Pío, el padre Miguel, se arreglaron A finales del siglo XVI. XVI, y al final en el siglo XVI estalló definitivamente la reforma. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a las escrituras. Y es donde Son los únicos que se enfrentaron con la última cruzada. Porque ellos tienen un ejército que asesinaron a cristianos y esa reforma fue lo que se enfrentaron al poder de los papas que tienen el mundo dominado. en cierta manera. Entonces fíjate esta frase de Richard Baxter, un hombre que vivió entre 1615 y 1691. Él justamente hablando de la diferencia, porque en ese tiempo había muchos problemas religiosos, él dijo, en las cosas necesarias, la unidad, lo fundamental. En las cosas dudosas, la libertad. En todas las cosas, la caridad. La caridad se refiere a hacer buenas obras en cuanto a no agraviar. Por ejemplo, Pablo, en ese pasaje de Romanos 14, él dice que el que come no juzga al que no come, y el que no come no juzga al que come. A eso se refiere a la caridad, pues. Obrar en función de no ofender al prójimo. Eso lo dijo Richard Baxter, un pastor en el siglo XVII.
¿Preguntas hasta acá? Ok. No pregunto, no se copian.